Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Soy Diego y el día de hoy estoy aquí muy contento para poderles hablar sobre este libro que considero muy importante, que considero muy útil y que considero sobre todo bastante profundo. Hay muchas cosas que se le pueden sacar a esta lectura. Originalmente es un libro que es para niños pequeños. El título del libro es No hay tal cosa como un dragón de Jack Kent. Y como psicólogo clínico creo que es un libro que vale mucho la pena explorar un poco más a fondo y primero Dios, con la explicación del día de hoy o con las ideas que desarrollemos el día de hoy, sea un recurso que ustedes puedan tener a su disposición o que sea una herramienta que puedan ustedes utilizar en algún momento o recordarla en algún momento, que le podamos sacar algún provecho. En la consulta psicológica hay varios recursos que se llegan a utilizar. Muchas veces puede ser la metáfora, muchas veces puede ser una historia, puede ser una analogía o puede ser, en algunos casos, hasta algún chiste, no lo sé. Este entra en la segunda categoría, este es una historia. Y al ser una historia se vuelve un recurso psicológico bastante interesante porque lo que nos permite es muchas veces ver proyectados algunos elementos que son propios de la historia de uno en otro lado. Entonces, quizás si no estamos entendiendo muy bien qué está pasando con mi historia personal o algo por el estilo, si la podemos ver reflejada en otro lado, se vuelve bastante útil. Es algo así como si tomáramos una perspectiva diferente y simultáneamente nos ayuda quizá a ver desde qué ángulo tenemos que atacar este problema. Entonces aquí es donde siento que este libro se vuelve sumamente interesante. Quiero que mientras vamos revisando este libro, se vayan preguntando qué significa el dragón. El dragón puede significar muchas cosas, inclusive simbólicamente tiene un significado importante el dragón. Y, y al final les contaré un poquito de qué creo yo que significa el dragón y por qué creo que si lo entendemos de esta manera, el libro puede tomar un significado diferente y sobre todo bastante profundo o bastante útil. Un fenómeno que siempre he considerado bastante interesante es la pregunta de por qué a las personas les interesan las historias. Desde pequeños, cuando vemos una caricatura, esa caricatura está contando una historia. Cuando vemos una película o cuando escuchamos algún chisme, siempre tiene cierta narrativa, siempre tiene cierta estructura la historia. Y eso es fundamental para entender la importancia de la misma. Porque si yo escribo un libro relatando mi día a día, pues probablemente habrá quien se aburra. Yo diría que muchas personas se aburrirían, no lo sé. O si todo el mundo escribiera películas, libros de situaciones cotidianas que no llegasen a algún punto, pues realmente no hubiera un significado mayor o no tuviera mucho valor a comparación de ciertas historias que permanecen a través de los años, que se van modificando, pero que al final de cuentas el significado es el mismo. Yo creo que uno de los puntos fundamentales para que una historia sea trascendente, para que una historia sea importante, tiene que comunicar cómo es que alguien o algo llegó a resolver una situación. Entonces, si lo vemos quizá en una novela, puede ser una novela de televisión o una novela escrita, pues muchas veces es un desarrollo entre diferentes personajes, diferentes situaciones, pero al final de cuentas nos está contando cómo es que ciertas personas o cierta persona hizo para pasar del punto A al punto B. Y eso aplica para todas las historias y es algo que aplicará para el día de hoy. Entonces, es un punto importante que me gustaría que conserven en mente mientras estamos revisando esta lectura, porque al final de cuentas, esta historia, para que sea valiosa, nos tiene que contar cómo es que alguien pasó del punto A al punto B, cómo es que lo logró, cuáles fueron los pasos que siguió. Y eso es algo importante para prestar atención. Entonces, son dos puntos que quiero que recordemos el día de hoy. Uno, cómo es que pasamos del punto A al punto B, esa va a ser una parte importante. Y dos, quiero que nos vayamos preguntando qué significa el dragón en la historia, porque tiene un significado importante. De hecho, a raíz de ahí es que podemos nosotros sustraer todo el significado de esta historia. La historia comienza cuando Billy despierta y en la base de su cama hay un dragón pequeño. Es un dragón de color rojo y cuando hace contacto visual con Billy empieza a mover la cola. El dragón está contento de estar viendo a Billy o que Billy lo esté viendo. Más o menos algo así empieza la historia. Posteriormente Billy se cambia de ropa y baja corriendo a contarle a su mamá: mamá, en mi cama, en mi cuarto hay un dragón. La mamá, sin prestarle mucha atención, le dice: ¿sabes qué, Billy? Eso no puede ser cierto porque los dragones no existen.
vete a lavar las manos y baja a desayunar. Entonces Billy sube a cambiarse de ropa, a lavarse las manos, y mientras está haciendo eso ve al dragón, pero decide no prestarle atención. Al final de cuentas, mamá ya dijo que no existen los dragones, entonces sería una mala idea acariciar algo que realmente no existe. Entonces Billy baja a desayunar. Importante punto a tomar en cuenta: para el momento en el que Billy baja a desayunar, el dragón ya es algo más grande. Lo que empezó siendo el tamaño de un gato, ahora es del tamaño de un perro, es un poquito más grande. En la siguiente escena vemos que Billy se sienta a desayunar los hotcakes que su mamá preparó. Billy se sienta en una silla, como lo debe de hacer normalmente, y la mamá empieza a servir la comida. Simultáneamente el dragón lo podemos ver que está sentado no sobre la silla, sino sobre la mesa. Y aquí hay un punto bastante interesante, porque al final de cuentas eso no es algo que se permita normalmente, eso no es algo que se espere normalmente, pero como es algo a lo que no se le está prestando atención, porque ya quedamos que no hay tal cosa como un dragón, pues es permitido sentarse en la mesa aparentemente. Entonces aquí podemos entender que los roles, la manera en cómo la dinámica familiar se juega de una cotidianidad es diferente. Empieza a existir como este cambio en cómo es que se manejan las cosas alrededor de la casa. Siguiente escena, vemos que Billy intenta comer su desayuno, pero no es fácil porque el dragón se está llevando los hotcakes, ¿no? Entonces Billy al final de cuentas termina escondido abajo de la mesa, logra por ahí comerse un hotcake y dice, bueno, al final de cuentas solamente quería uno. Después de esta escena un poco caótica, un poco chistosa, Billy decide subir, se va a lavar los dientes y mientras él hace eso, la mamá empieza a hacer el aseo de la casa. Mientras tanto, de igual manera, el dragón decide tomar una pequeña siesta. Entonces podemos ver en las siguientes escenas que el dragón cada vez es más grande, cada vez va creciendo más. Billy regresa donde estaba mamá y dice, no puedo creer que este dragón haya crecido tan rápido. Y la mamá reitera, no hay tal cosa como un dragón. Unas cuantas páginas después podemos ver a la mamá haciendo el aseo alrededor del dragón, realmente no prestándole mucha atención, y el libro nos dice que le tomó gran parte del día, ¿no? Porque el dragón seguía creciendo. Siguiente escena o siguiente página, podemos ver que el dragón ya está todavía más grande. Y inclusive el libro lo describe como un dragón que está en todas las habitaciones o que está en todas las partes de la casa. Y podemos ver la escena donde está la casa, ¿no? Y el dragón está tanto por dentro como por fuera. La cabeza la está sacando por la cabeza principal y la cola por la parte trasera de la casa. Entonces es algo que ya está del tamaño de la casa, literalmente hablando. Después de esa siesta, el dragón despierta y despierta con hambre. Y cuando despierta con hambre, enseguida pasa un camión vendiendo pan caliente. Entonces este camión pasa por enfrente de la casa, el dragón no se puede resistir y va detrás de este camión vendiendo pan caliente. Entonces el dragón se lleva a la casa prácticamente como si fuera un caparazón, algo por el estilo, como si fuera una tortuga, como si fuera un caracol. Y literalmente en esta lectura arrasa con la casa del dragón, se la lleva. Es bastante interesante que el papá regresa a la casa y no hay una casa, literalmente hablando. El dragón llevado con ella. Pregunta por referencias, oigan, es que ¿dónde quedó mi casa? Mi casa tenía que estar aquí. Y eventualmente un vecino le da indicaciones. Total que el papá encuentra esta casa algunas cuadras después. Y llega y le pregunta a la mamá y a Billy, oigan, ¿qué pasó con la casa? La casa no va aquí, la casa tiene que ir allá. ¿Qué ha pasado? Y Billy contesta, es que el dragón se llevó la casa. La mamá repite, no hay tal cosa como un dragón. Y Billy dice, no, sí hay tal cosa como un dragón. Y aquí está, y lo pueden ver, y es rojo, y lo pueden, es más, hasta lo pueden tocar. Y en el momento en el que ellos se dan cuenta que efectivamente sí hay un dragón, el dragón se empieza a hacer un poco más pequeño. Y cada vez más pequeño y más pequeño, hasta que regresa a su tamaño original de un gato. Entonces al final Billy termina con una idea bastante interesante. Pregunta, oiga, ¿y es que por qué el dragón se hizo más pequeño? Y la respuesta básicamente es, pues quizás solamente quería que lo viera. Para este punto es probable que ya tengan alguna hipótesis sobre qué puede significar el dragón. Y el dragón yo se los presento a mis pacientes como una idea de un problema sin resolver. Porque un problema sin resolver no es algo que se vaya haciendo más pequeño. Al contrario, se va haciendo más grande.
y mientras intentamos evitar el contacto con ello, mientras evitamos prestarle atención, lo más probable es que sea algo que va creciendo. Y ustedes lo sabrán, es algo que pasa siempre. Si recibimos una cuenta que tenemos que pagar y decidimos guardar el recibo y hacerle como que no le va a prestar caso, realmente ese problema no está desapareciendo. Es un problema que si no lo pago se vuelve más grande y se vuelve más grande y eventualmente pues se vuelve incontrolable. Es bastante común también que pase eso en cuanto a problemas de pareja, por ejemplo. Lo que empieza como un problema en un área específica muchas veces puede terminar en un problema generalizado y muchas veces termina pues en algo fatal, en un divorcio o algo por el estilo. Entonces me gusta mucho presentar esta idea siempre y cuando tomando en mente que el dragón es un problema sin atender. Entonces podemos ver al inicio de la historia a Billy, que lo ve y es un problema pequeño, es un dragón pequeño. Y puede prestarle atención y le presta atención y no crece el dragón en ese momento. Pero cuando mamá dice de manera bastante firme que no hay tal cosa como un dragón que se baje a desayunar, pues bueno, podemos ver que efectivamente el dragón empieza a crecer, porque sí hay tal cosa como un dragón y el hecho de que decidan no prestarle atención no significa que se mantiene pequeño, sino empieza a crecer y eventualmente cubre toda la casa. Eventualmente hay una escena en la cual el dragón está inclusive fuera de la casa, ¿no? Entonces, eso pasa literalmente en el libro, pero figurativamente estoy seguro que es algo que ustedes ya han podido notar. Hay problemas que terminan arrasando con una casa y es visible hasta para los vecinos, ¿no? Es la casa, es el tipo de casa por el cual no quieres tú pasar afuera. Y muchas veces me ha tocado verlo con mis pacientes, por ejemplo, el hecho de que aparentemente todo está bien porque nadie está prestándole atención a un problema, pero cuando llega el papá, pues realmente ya no hay una casa a la cual llegar, ¿no? Entonces lo que pasa literalmente en el libro, figurativamente es algo que sucede lamentablemente bastante común. Es algo bastante común que suceda. Y ahora, ya que estamos en este tema de qué significa el dragón, porque el dragón puede significar muchas cosas, me gustaría que hablemos rápidamente sobre por qué un dragón. Y la historia pudo haber sido, bueno, Billy desperta y hay un perro en la base de su cama, o hay un gato, o hay una tortuga, o hay una guacamaya, o el animal que ustedes quieran. Pero hay un motivo específico. Y un dragón es importante que sea algo que no sea 100% real, porque al final de cuentas un problema muchas veces es difícil encontrarle una forma, encontrarle una cabeza, encontrarle un inicio, encontrarle un fin. Entonces el hecho de que sea algo, una figura abstracta, pero que esté compuesta de elementos que en sí sean negativos, pensémoslo de esa manera, es la mejor manera de ejemplificar un problema. Porque si lo pensamos bien que es un dragón, pues es realmente lo peor de lo peor. Aquí en los dibujos está bastante padre, pero un dragón es lo peor. Imaginemos que es básicamente un lagarto que saca fuego por la boca, pero al mismo tiempo puede volar, ¿no? Entonces tiene como este elemento de lagarto que vuela, escupe fuego y tiene garras. Entonces realmente es algo así como la peor pesadilla dependiendo cómo lo ilustremos. Entonces es la mejor ejemplificación de por qué un problema. Porque si de repente inicia la historia y hay un gato, no necesariamente se entiende que es un problema, al contrario, adoptémoslo, ¿no? Y adoptar un problema, pues creo que sería de lo peorcillo. Entonces, creo yo también por eso es que la elección de un dragón para esta historia es algo bastante apropiado, algo que simbólicamente representa bastante bien lo que es un problema o un problema sin atender. Y quizá como ya uno de los últimos puntos, ¿por qué es que esta historia la considero como un recurso terapéutico útil? Como mencionaba al inicio, muchas veces vernos reflejados o ver reflejada una situación cercana a nosotros en una historia, en una metáfora, en una analogía, se vuelve bastante útil. Nos ayuda a tomar una perspectiva diferente, nos ayuda a entender quizá lo que está sucediendo desde un punto de vista diferente y tomar cierta acción, tomar cartas en el asunto o tomar simplemente iniciativa para decir, bueno, hay algo por ahí. Entonces, ese es el primer motivo por qué considero que es un recurso terapéutico bastante útil. Y dos, cuando uno está en terapia, se vuelve es bastante útil el tener diferentes puntos a tocar con los pacientes. ¿A qué me refiero?
Si de repente yo estoy en consulta con alguien con quien ya revisamos esta historia, platicamos de ella o quizá fue alguna tarea por ahí leerlo, bueno, pues quizá en siguiente sesión yo podría preguntar, oye, ¿y esto que está pasando? ¿No crees que es una situación similar a la del dragón rojo? ¿Cómo? Bueno, pues quizás es un problema que ya sabes que está ahí, pero no le estás prestando atención. Te invito a que lo trabajemos, te invito a que lo platiquemos, o que tomemos cartas en el asunto. Ah, pues probablemente sí. Entonces también se vuelve un punto bastante útil en el cual uno como terapeuta puede conectar con un paciente y en lugar de ir por toda el camino de explicar quizá es un problema que no se está viendo, bueno, ya sabemos que es un dragón rojo y sabemos que podemos ir allá afuera y buscar dónde están esos dragones. Entonces por eso es que creo que es un recurso terapéutico bastante interesante. Esta historia me gusta mucho, aparte de que los dibujos creo son bastante agradables. Entonces la idea es estarles presentando poco a poco algunas historias, algunos recursos terapéuticos, quizás ciertas anécdotas, y en medida que vaya creciendo este canal y vayamos teniendo respuesta, pues ir sacando cada vez más y más. Me da mucho gusto saludarles. Por favor recuerden seguirnos o compartir este contenido si lo consideran útil o les gustó. Hasta la próxima.